Bien, chicos. ¿Qué estuvimos viendo la semana pasada? ¿Se acuerdan? Estuvimos viendo Un cristiano católico. ¿Cómo es un cristiano católico? ¿Le rezamos a María? A los santos. A los santos. Vengo con un crucifijo enorme, aunque bueno, los luteranos y los anglicanos también utilizan un crucifijo enorme y bueno, ciertos bautistas también ahí en los Estados Unidos, ¿no? No acá, muy común, ¿no? ¿Eso me hace buen católico? no, Vengo con una mitra así enorme y callado así. Hago un Nuevo Testamento, no sé, ¿no? Primera y segunda de Adriano. No sé. ¿Eso me hace un buen católico? no, Persignarme. no. No. Ah, el Señor, señal de la Santa Cruz. Los luteranos, por si acaso, se persignan, igual que los anglicanos. Y es toda una tradición cristiana a partir del siglo III, la persignación. Así que no crean que solo lo hacen los católicos romanos. ¿Eso me hace buen católico? ¿Qué es un buen cristiano católico? A ver, Daniel, por favor. Como lo entendí yo, ser un cristiano católico es aceptar diferentes maneras de ver diferentes puntos de la Biblia, ¿no? Por amor a nuestro hermano cristiano, ¿no? Ya, aceptar ciertos puntos de vista, ok, eso es bueno. ¿Qué más? ¿Solo acepto los puntos de vista distintos? Ser empático con cuando la otra persona piensa diferente. Ok, la empatía, ya vemos ahí un carácter interno de la persona, ¿cierto? Ser empático cuando viene una persona y me dice, yo no pienso eso. ¿Qué hago? Le tengo una cachetada, eres un hereje, arrepiéntete. No, no, muy bien, soy No, pero empático. siempre y cuando no sea algo que va en contra de los principios bíblicos. Ok, tenemos fundamentos, muy bien, Adriano. Tenemos verdades fundamentales, ¿no? Claro, tenemos verdades fundamentales, ¿no? Yo no voy a tolerar la opinión si Alexis viene y me dice, Néstor, yo creo, de acuerdo a mi interpretación, que el infierno no existe. ¿Qué es eso, Alexis? Por favor, ahí es donde vas a ir. ¿Qué pasa, hermano? Si no crees en eso, obviamente. Entonces, hay ciertas posturas y pensamientos en donde no todos nos vamos a estar de acuerdo, y el buen cristiano católico es aquel que sabe entender las diferencias. Ahora, eso no significa que todos tenemos la verdad o todos tenemos la razón. En el ejemplo que estuvimos viendo de Romanos capítulo 14, Pablo da la respuesta correcta a la inquietud, ¿se acuerdan? ¿Cuál era esa inquietud? Había dos grandes temas que la iglesia estaba discutiendo. ¿De comer? No, ¿de comer carne? Comer carne porque eran vegetarianos. No, porque ellos pensaban que era pecado. Por eso, porque eran vegetarianos. No, es que en el Antiguo Testamento. Por la antigua era ley. pecado. No, La ley de Moisés. No. no. ¿Para qué era para los ídolos? ¿Qué? Para la carne para los ídolos. Muy bien, había carne sacrificada a los ídolos, señores, que era mucho más barata que la carne normal. ¿Ya? O sea, era tu carne normal, te salía carísimo, era como comprarlo en Vivanda o en Go. Y la carne sacrificada a los ídolos era comprarla allá en el mayorista, ¿no? Fresquito, tú veías a la vaca entrar ahí al saloncito. Y era baratísimo. Obviamente muchos cristianos eran pobres. Recordemos que en la antigüedad la pobreza era lo que más abundaba. Entonces, entre comprar una carne de 50 soles a comprar una carne de 10 soles, Néstor, hoy quiero comer carne, compro la de 10 soles sacrificada a los ídolos. Y había personas dentro de la iglesia que miraban mal, ¿no? Lo miraban juicioso, que se hace llamar diácono y mira cómo come ese bistec sacrificado al dios Marte. Terrible, terrible lo que está pasando en nuestra iglesia. Estamos cayendo en decadencia moral. Y había discusiones. Y había otra discusión. ¿Cuáles eran? Bueno, bebida, sí, está bien. Aunque no se especifica mucho el tema de la bebida. Sí, Romanos 14. Era otra cosa. Guardar los días. Muy bien. Como recordamos, los judíos tenían un calendario litúrgico bien específico. Un calendario litúrgico es un calendario específico de fechas religiosas especiales. La iglesia cristiana evangélica, o sea, los evangélicos modernos y algunos protestantes, como los reformados o los bautistas confesionales, no tienen calendario litúrgico, no tienen un calendario de, hoy es la fecha del santo no sé qué cosa. No, usualmente hacen su actividad normal, como lo hace nuestra iglesia, y por ahí tienen una que otra fecha especial
aniversario de la iglesia, Semana Santa, ¿no? Navidad, mes misionero, pero puede ir variando. En cambio, hay iglesias que todos los años repiten el mismo calendario, como la iglesia anglicana, como los luteranos, como los metodistas y obviamente los católicos romanos. Y los judíos en la antigüedad tenían su calendario litúrgico, que es cada fecha, tenían una fecha especial y tenían que realizar actividades especiales en honor a esa fecha especial. ¿Sí? Los judíos tenían un calendario litúrgico enorme en relación a la luna para adorar al Señor. Este calendario lo querían traer a la nueva iglesia, la iglesia estaba naciendo y muchos ex judíos que ahora se habían convertido al cristianismo decían, tenemos que guardar tal día, tenemos que guardar tal día y tenemos que guardar y santificar este día y así sucesivamente. Y en cambio para el cristiano solo existía un día especial en sí mismo instituido por Dios. ¿Cuál es? El domingo. El domingo, día del Señor. Era el único día especial que los cristianos guardaban. Pero había en la iglesia esa idea, no, es que tú tienes que ser más santo, entonces tienes que guardar también la fiesta de los tabernáculos y tienes que guardar también la fiesta de aquí y de aquí y de allá. Y había discusiones, ¿las guardamos, no las guardamos? Porque son fiestas que también celebran obra del Señor, cosas que Dios había hecho en su pueblo, en ese entonces solamente el pueblo de Israel. Es real, son cosas ciertas, lo guardamos, lo celebramos y había discusión. Pablo ofrece respuesta casi al final del capítulo. Primero desarrolla una larga exhortación a los cristianos y ahí es donde nos muestra cómo ser un buen cristiano católico. ¿Qué nos exhorta a nosotros? Él nos coloca en dos escenarios, que hay dos tipos de cristianos frente a esta situación. Los cristianos débiles y los fuertes, ¿no? Muy bien, los cristianos fuertes. ¿Y cuál debe ser la actitud del cristiano fuerte frente al débil? Debe ser empático. ¿Qué más? Amoroso. Amoroso, ya. Estar con él en las buenas y en las malas, no. Exhortarle, ¿sí? En lo que corresponda, si es que tiene la obligación de hacerlo, ¿sí? Entonces, hay un deber por parte de... Ya, entonces, ¿vamos a hacer siempre lo que quiera el cristiano débil? No. ¿Por qué no? Porque Pablo nos ofrece la respuesta. Ante esta situación, si debía celebrarse tal fecha o comerse tal comida o beber tal bebida, Pablo dice, a ver, después de haberles animado a que sean empáticos, amorosos, tolerantes, de que no vaya a ser que su mala reacción o su juicio o su intención súper celosa y sectaria destruya la obra de Dios de la persona, para evitar todo eso, Pablo les exhorta y les anima, sean tolerantes, sean pacientes, sean amorosos, sacrifícate tú mismo. Si tú ves que para tu hermano eso es terrible, no, Dios mío, pecado, abstente de ejercer tu derecho o tu libertad en Cristo a fin de ganar a tu hermano, a fin de que éste no caiga en pecado, no caiga en desgracia. Ámalo, esa es una manera de amar, sacrificándonos por él, tolerándolo a él. Pero luego Pablo dice, ahora, no quiero que ustedes crean que de esto se trata todo. Hay una respuesta. Porque ante las discusiones grandes que existen en la iglesia, alguien debe tener razón. No todos pueden tener la razón. Alguien tiene que equivocarse y alguien tiene que atinarle. Y Pablo en esta circunstancia dice, tú puedes comer lo que quieras. Nada te va a pasar. Muy parecido a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Lo que tú comes, al final, lo botas, dice. Ya está, se acabó. Eso no es lo que contamina al hombre. Ya bien, Néstor, de aquí me como mis 7 colores. Bueno. Sé feliz, ¿no? Nada te va a pasar más allá de una intoxicación, ¿no? Pero más allá de eso nada te va a pasar. Lo que contamina al hombre es lo que contamina en su corazón. Lo que ve, lo que escucha, cómo se alimenta de manera espiritual. Y Pablo replica de manera práctica este ejemplo. Nada lo que coma el hombre lo contamina. Nada en sí mismo, ni comida ni bebida es malo. Come, bebe, sé feliz. No pasa nada. Y en cuanto a las fiestas, igual. Si tu hermano cree que debe guardar todo ese calendario litúrgico, que lo haga. Para la gloria del Señor lo hace. Pero no es obligación. No es obligación para el resto. Entonces Pablo nos ofrece la respuesta. ¿Quiénes estaban en lo correcto? Los que decían se puede comer y no se debe celebrar esos días. Ellos estaban en lo correcto. Y los que estaban incorrectos son los que creían que debían celebrarse esos días y los que creían que no debía comerse esa comida. Ellos estaban en lo incorrecto. Pero Pablo eso te responde al final, porque la intención de Pablo no es venir y decir, ya, esto no hagas, ya, esto sí haz, fin, chao, me voy.
La intención de Pablo es que los romanos entiendan a ser buenos cristianos, a que desarrollen esa empatía hacia el otro, hacia el que piensa distinto. Y en nuestra reunión de jóvenes hay muchas circunstancias que justamente pasan por eso. Porque mi hermano o mi hermana piensa distinto, porque reacciona distinto, porque mira así, porque actúa así, porque habla así, porque no me gustó, que me miró, que no me gustó, que vi que susurró, que se apoyó, que dijo esto y aquello. Tantas cosas que pasan alrededor de nosotros porque las personas no hacen, no piensan, no dicen, no hablan, no se comportan o no se visten como yo creo que se tienen que hacer las cosas. Ahora, puede ser que estés en lo correcto, como puede ser que no. Y por eso Pablo apela a que seamos pacientes en el Señor. Si tu hermano es creyente y es del Señor, tarde o temprano, si está equivocado, va a ir madurando, va a ir avanzando. Quizá no en todo, quizá tú no veas la prosperidad de tu hermano que ha alcanzado la madurez, quizá no, pero él va a seguir avanzando, va a seguir creciendo en el Señor lo va a ir exhortando y va a ir modificando su conducta en lo que el Señor desee que lo haga. Y para eso el Señor también va a poner a la iglesia, va a poner a sus líderes, a sus pastores y a todas las personas que van a hacer todo lo posible para poder ayudarlo a crecer en la fe. Mientras tanto, nosotros, si podemos sacrificarnos, hagámoslo. Es mejor hacer eso. Entonces Pablo nos enseña todo esto. Vamos a terminar el día de hoy con la carta paulina de los romanos. Pablo se va a despedir ahora sí de los romanos. Romanos tiene 16 capítulos. Vamos a leer un poquito el capítulo 15 y luego nos vamos a centrar al final del capítulo 16. La intención de Pablo: ya expuso el Evangelio de manera práctica. Pablo ya les enseñó las doctrinas fundamentales. ¿Qué hemos visto sobre las doctrinas evangélicas aquí? Doctrinas sobre el Evangelio. ¿Cuáles doctrinas se acuerdan? Justificación es una de ellas. ¿Qué más? La santificación, muy bien. Justificación, ya se mencionó. Sí, arrancamos, también hemos visto el tema de la predestinación un poquito, ¿sí? No sé, arriba. ¿Ah? Hemos visto la fe, ok, que viene en la conversión. Pablo habla sobre la importancia de la conversión, pero habla de la regeneración. Pablo habla de la santificación, habla de la glorificación, la esperanza que nosotros tenemos cuando nos toque resucitar, si es que morimos antes de que venga nuestro Señor, ¿no? Si es que morimos, porque puede ser que estemos vivos y lo veamos descender de los cielos. Ok, entonces el pecado universal, quizá una doctrina que muchas veces ignoramos, ¿no? El pecado universal, este enorme problema que aborda toda la humanidad. Todo eso Pablo nos enseña. Y luego Pablo nos comienza a hablar de la manera práctica en que nosotros podemos amar. Comienza a hablar primero de la predestinación y luego nos comienza a hablar poco a poco de la importancia del evangelismo. Nos comienza a hablar sobre lo importante de amar, de comportarse, de que ser un sacrificio vivo es amar a la otra persona. Recordemos ese sermón que es amando a los que no quieren ser amados. O sea, mostrarse, ese es un sacrificio, porque muchas veces la otra persona no va a querer ser amada o no se va a comportar digna de nuestro amor o nuestro respeto, pero aún así tenemos que hacerlo, porque eso es lo que hace el cristiano. Y en la medida de que el amor abunda entre nosotros, Dios va a abundar entre nosotros y va a transformar la vida de nuestro prójimo y también nuestra propia vida. Bien, vamos a ir por favor a Romanos capítulo 16. Dije que eso lo íbamos a tocar, no te preocupes. Pero vamos ahorita a Romanos capítulo 16, versículo del 25 al 27. Un varón fuerte, ahí está, José. Doxología final. Y al que puede confirmarnos según el Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Bien, hacemos énfasis en el versículo 27, por favor, José, fuerte. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Bien, el sermón del día de hoy, muchachos, que va a ser corto, se llama doxología. ¿Alguien sabe lo que significa doxología?
te preocupes, Néstor, ahorita busco en Google. San Google tiene todas las respuestas. ¿No? ¿Alguien sabe? ¿El estudio de qué? Del doxo. Sí. No, va por ahí, va por ahí. ¿Qué es doxología? ¿Alguien sabe? Adoración, alabanza. Muy bien, señores, muy bien. Néstor, ya entré a la RAE, no te preocupes, sacaste la respuesta. Muy bien. Exacto, adoración, alabanza. Entonces, de manera eclesiástica, nosotros utilizamos la palabra doxología cuando queremos escribir un breve resumen de nuestra adoración. No tanto de en qué creemos, sino a quién vamos a adorar, a alabar. ¿No? Entonces, en la antigüedad, por ejemplo, cuando se escribían, bueno, quizá hoy ya no sé, aunque he visto en las librerías que todavía lo venden, hay unos libritos que a veces dicen himnos de gracia o simplemente dice himnos o corarios. Son libritos que incluyen la letra de muchos himnos y de muchos coritos antiguos, ¿no? Esto, por ejemplo, existe desde el siglo XIX aproximadamente. Entonces, te hablo de libros que son antiquísimos. Usualmente los himnarios, ¿sí?, en la primera página, la dedicatoria y todo lo que siempre existe, pero en la primera página decía dos cosas: el credo, y luego abajo decía doxología, ¿sí? Y en la doxología hacía detalles bien interesantes. Siempre decía gloria al Padre, ¿no?, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, gloria a la Santísima Trinidad, amén. Bueno, te estoy recitando la doxología que yo recuerdo del libro de himnario que tenía mis padres. Quizás en otros himnarios puede variar una que otra palabra, ser más grande, ser más chiquita, no lo sé, pero siempre había doxología. El credo apostólico y la doxología. ¿Por qué, Néstor? Porque era común que en las iglesias antiguas, aún se realiza dentro de las iglesias protestantes y algunas evangélicas, era común que al momento de iniciar el servicio se lea el credo apostólico. Era muy común. Tú te venías, te sentabas el domingo, ¿no? Imaginemos el hermano Ismael o José, que son los encargados en nuestra iglesia de dirigir la alabanza, nos decían hermanos, leían usualmente un salmo, ¿sí? O un proverbio, y luego en la pantalla, bueno, en la pantalla de manera más moderna, se levantaban todos, ¿no?, y decían vamos a leer el credo, ¿no? Y toda la iglesia recitaba: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María por medio del Espíritu Santo, y así sucesivamente, ¿no? ¿Por qué esto era importante? ¿Por qué esto era importante? Porque de la misma manera, o al menos esto es lo que ellos enseñaban, de la misma manera que el niño judío, el niño hebreo, no te duermas, el niño hebreo o el niño judío tenía que recitar el Shema. ¿Se acuerdan del Shema? No, Néstor. ¿No? ¿No saben el Shema que está en Deuteronomio? ¿Qué dice el Shema? No. Oye, oh Israel, el Señor tu Dios uno es, poderoso, que te sacó de Egipto, y así sucesivamente. Ese era el Shema. Y los niños hebreos recitaban el Shema de manera constante. No para que sea algo pues mágico, ¿no? Oye, oh Israel, no. Sino para que nunca se olviden de esas doctrinas, de esas enseñanzas básicas para su vida. ¿Ok? Entonces la iglesia, que desde el siglo II tiene el credo apostólico, lo había enseñado igual, para que tanto el niño o el joven, el adulto o el anciano, nunca olvides un resumen específico de las verdades fundamentales del Evangelio. Al finalizar el servicio, ¿sabes lo que ocurría? Había dos grandes cosas que se hacían. La primera de ellas era que a la congregación se le lanzaba la bendición arónica. ¿Alguien sabe qué es la bendición arónica? Néstor, me suena así medio místico. Me suena que Aarón nos va a bendecir. Está de vez en cuando en las buenas y las malas. Así dijo Diego, Aarón. No. La bendición arónica, señores, es la bendición que se le daba a los sacerdotes, ¿sí? A los sacerdotes que venían justamente del linaje de Aarón. Y no recuerdo muy bien las palabras exactas, pero finalizaba siempre:
O incluía esta frase que a mí me gusta mucho: el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Sí? Porque en el Antiguo Testamento había el anhelo de que el Señor, que tú puedas ver a Dios. Esa era la promesa más preciosa que se le podía hacer a un hombre, era el anhelo más grande que se le podía dar a un hombre, ver a Dios. Has alcanzado la santidad, la perfección, no hay ningún impedimento para tu vida para que puedas ver al Señor. Esto es enorme. Incluso Moisés, cuando el Señor le dice: pídeme lo que quieras y te será dado, Moisés no dice: ya, Señor, mira, quiero 20 esposas, quiero 3,000 carros, quiero un enorme ejército, quiero riquezas, quiero poder. No, ¿qué le dice Moisés? Quiero ver tu rostro, quiero verte, porque eso es lo más grande que un hombre puede hacer: estar delante de la presencia del Señor, no temblando, sino de pie, mirarlo a Él. Y la bendición arónica es esa: que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Es decir, que llegues a ese nivel de santidad, de perfección, en que cuando llegue el momento puedas ver el rostro de Dios. Ahora, en los proverbios vamos a encontrar que lo más terrenal parecido a esto es casarse. Vamos a encontrar que la bendición que se le da al hombre es a la mujer, y cuando el hombre se casa es como si hubiera visto el favor de Dios, como si Dios hubiera resplandecido sobre él. Esto ya lo vamos a profundizar un poco más cuando Pablo nos hable sobre la importancia del matrimonio. Entonces, todo esto es precioso, es maravilloso, y es lo que se le decía a la iglesia: que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. O sea, esto eran prácticas comunes dentro de nuestras iglesias. ¿Cuál era el objetivo de todo esto? El objetivo es de que nunca olvidemos, jóvenes, nunca olvidemos a quién servimos y a quién damos la gloria. Nunca. ¿Cuáles son las promesas del Evangelio? Si yo les digo cuáles son las promesas del Evangelio, quizá muchos de nosotros no sepamos cuáles son. ¿Qué es lo que Dios me promete? ¿Carro, riqueza? No, Néstor, algunos sí, otros no. Bueno, estas cosas nos permiten recordarlas fácilmente. Y no es casualidad, joven, que Pablo termina todo su discurso sobre el Evangelio para la iglesia de Roma con estas palabras: gloria a Dios por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. El resumen del Evangelio es este: es la gloria a Dios por medio de Jesucristo. El objetivo principal de la salvación de las almas es la gloria al Padre. Entonces, joven, y esto es importante para ti, porque si incluso tu salvación tiene como objetivo principal la gloria a Dios por medio de Jesucristo, entonces cuánto más todas las cosas que rodean tu vida salvada, tus estudios, tu trabajo, tu dinero, tus planes, tus sueños, tus metas. Muchos de los que están aquí sé que buscan ser profesionales, si es que no ya lo son. Si ya lo son, amén, hermano, qué bueno. Hay otros que todavía están buscándolo. Hay otros que quizás recién están iniciando su vida profesional, si ese es el camino que han decidido. Hay otros que son emprendedores, hay otros que son técnicos, me parece perfecto. Cualquier cosa que tú hagas, joven, cualquier cosa a lo que tú apuntes, recuerda, si tu salvación incluso es para la gloria de Dios, cuánto más tu vida salvada y todo lo que eso incluye. Entonces, si por ahí comienzas a meditar y te das cuenta que todo lo que estás construyendo en tu vida hasta la fecha no está apuntando a la gloria de Dios, y esto no es de manera, no sé, como humo, no, se basa en cosas concretas que lo vamos a apreciar un poquito más, estamos tomando malas decisiones. Y las malas decisiones, joven, siempre traen consecuencias. Quizá no ahora en tu juventud, pero sí cuando venga la adultez. Las cosas que no hiciste bien cuando eras adolescente o cuando eres joven, siempre tienes que pagarlas. Siempre. Yo converso, por ejemplo, con jóvenes que no aprovecharon su juventud para estudiar y ahora ya de grandes pues tienen que ponerse al día. Jóvenes o señoritas que no trabajaron lo suficiente en esa área emocional de su vida y ahora ya de grandes con relaciones o teniendo que afrontar temas laborales, pues su carácter no le da, no le aguanta, no soporta.
Porque no hubo trabajo real en su vida para la gloria a Dios. Néstor, ya es muy tarde, que vengan las consecuencias. No, joven. Siempre se puede empezar, siempre puedes colocar las primeras piedras para que tu vida apunte a la gloria de Dios. Vamos a leer primero Romanos capítulo 15 del 1 al 6, por favor. Y ahora le voy a pedir a una señorita, a una dama. No, Romanos 15 del 1 al 6. ¿Sí? A una dama que no sea Romy. No, Romy, fuerte por favor. Para todos, Romanos 15 del 1 al 6. Ya. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Hasta dónde? 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces, ¿qué nos habla Romanos 15? Comienza a jalar una conclusión de Romanos 14. Si tú eres fuerte en la fe, no alardes, no digas, sí, soy fuerte, soy lo máximo. No, sino que soporta a tu hermano débil en la fe y ayúdalo a crecer en madurez. Y si tienes que soportar vituperio, es decir, si tienes que soportar pues castigo, si tienes que soportar, porque a veces sacrificarse por tu hermano débil, sacrificarse por aquel que sabes que no necesariamente está en lo correcto, es difícil, porque muchas veces queremos hacer lo que nosotros queremos hacer, y con mayor razón si creemos que estamos en lo correcto. Con mayor razón de esto, porque yo tengo todas las de ganar, estoy en lo correcto, todo me ampara. Entonces, con mayor razón voy a hacer lo que yo quiero. No, soporta a tu hermano, y si tienes que sacrificarte, sacrifícate. Sigue el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que dijo, Padre, tus insultos, los insultos que eran para ti, los tengo que soportar yo también, ¿no? Porque vengo a darte yo la gloria. Entonces es lo mismo, para gloria de Dios, soporta pues sacrificarte por tu hermano menor. Y utiliza una frase que me gusta, todas las cosas que han pasado en la antigüedad son para tu enseñanza. Todas las cosas que han pasado antes, y se refiere al Antiguo Testamento, son útiles para tu vida porque te muestran, ¿sí? Te muestran muchos principios bíblicos, te muestra el carácter de Dios, te muestra también la falla del hombre y te muestra también cómo eres tú muchas veces. Todo ha pasado para tu enseñanza. Obviamente los que tenemos, digamos, más años para estudiar, somos más bendecidos porque tenemos muchos más ejemplos para seguir. Es como, está fácil, ¿no? Alguien me decía, ustedes los jóvenes tienen muchos ejemplos que seguir en la vida de los que ya estamos ancianos. Y sí, es verdad, hay muchos ejemplos que yo tengo para mi papá, mi mamá, mi abuela. Tengo solo una abuela que sigue con vida, mi abuela, mi hermana mayor, etc. Acá. El hermano menor, digamos, tiene muchos buenos y malos ejemplos de cómo es la familia, y a veces agarras a los papás ya más chochos, ¿no? Más cariñosos, o ya más cansados y fatigados después de darle duro al hermano mayor, pues, ¿no? Ya se rinde, entonces al hermano menor le toca el consentimiento. Entonces muchas veces el que tiene más historial, amén, ¿no? Pobre mi hijo mayor, ¿no? Mi hija mayor, a él le va a caer todo, ¿no? Y ya cuando nazca el último, ya estaré viejo, entonces te amo, sé paciente, sé paciente. Hijo, yo jamás te traté así, ¿no? Y mi hijo mayor, mentira, papá. Cosas así. Entonces siempre es bueno tener un enorme historial de ejemplos. Nosotros estamos en una época en donde ha habido más de 2000 años de buenos ejemplos y malos ejemplos en la iglesia. Y si lo juntamos para todos los años que pasó dentro del pueblo de Israel, que serían por lo menos 2000 años más, tenemos 4000 años aproximadamente para llegar hasta Abraham, y más quizá. Una vez alguien me dijo, estaba leyendo el libro de los jueces, terminó de leer el Pentateuco, el libro de los jueces, y me dijo, me he dado cuenta que yo soy como Israel.
Y sí, es verdad, mucho de lo que pasa a Israel seguramente lo pasamos nosotros. Y hay un salmo específico, no recuerdo cuál es, que resume estas cosas. Nos libraste de nuestro pecado y todo. Sí, Señor, te amamos, y volvimos a pecar. Cae la destrucción sobre nosotros y otra vez nos liberas con tu mano poderosa. Sí, Señor, te amamos, y volvimos a pecar. Y así sucesivamente. Y muchas veces nuestra vida es así. Señor, te necesito. Te prometo que no volveré a hacer lo malo. Ayúdame, ¿no? Te ayuda, saliste victorioso, te dijo que sí y pecaste. No, que el Señor no me importa, yo soy lo máximo, nadie tiene que decirme nada, ¿no? Caes, pecas, tu vida va mal, el Señor comienza a disciplinarte porque eres su hijo, preocúpate si no te disciplina. Porque eres su hijo, el Señor comienza a disciplinarte, te va mal, ya, y otra vez regresas al Señor. Y muchas veces cuando comienzas a avanzar bien las cosas del Señor, otra vez vuelves a pecar, o menosprecias a tu prójimo, o eres así, o eres asá, y otra vez tiene que volver la disciplina a tu vida. Como Israel. Israel vio tantos milagros, y aún así volvió a hacer lo malo. Muchas veces en nuestra vida es igual, vemos tanta misericordia de Dios, vemos tanta fidelidad de Dios a pesar de nuestras infidelidades, y volvemos a hacer lo malo. Nos gusta volver a hacer lo malo, como Israel. Bueno, ahí está el ejemplo de Israel. ¿Y qué pasó con Israel? ¿Hubo misericordia para Israel siempre? No. Por eso hay un nuevo pacto. Porque el antiguo pacto feneció. Porque llegó el momento que el Señor dijo, basta, hasta aquí, ya no hay tiempo de misericordia. Se acabó y llegó la ira. Especialmente en el año 70, que se destruyó Jerusalén y el templo, que hasta el día de hoy sigue destruido. Y narran las crónicas que porque la ciudad de Jerusalén quedó sitiada, que cuando entró el Imperio Romano y destruyó a los israelitas que vivían ahí, la sangre llegaba hasta los tobillos de los romanos. Y esto fue después de que los israelitas se comieran a sus primogénitos porque la ciudad estaba sitiada. Así es la ira de Dios. Entonces, no esperemos que llegue ese momento. Claro, para nosotros los creyentes ese momento no va a llegar cuando sitien Lima, ¿no? Eso no va a pasar. Eso va a venir cuando venga nuestro Señor por segunda vez para emitir juicio a los buenos y a los malos, y seremos juzgados. Terrible cosa es caer en manos del Dios viviente, dice la palabra del Señor. Entonces, estas cosas pasan en nuestra vida y Pablo nos dice es útil para que aprendas. Entonces, joven, aprende, toma el buen ejemplo, tanto de las personas que hicieron bien como las personas que hicieron mal. Ahora, esto no es de que para, sí, los israelitas, qué necios, yo soy lo máximo, ¿no? O mi papá, mi mamá o mis hermanos, qué tontos, ¿cómo pudieron tomar esa decisión? Son burros, pero yo soy lo máximo. Eso no me va a pasar a mí, Néstor, no te preocupes. No, toma el ejemplo, aplícalo en tu vida y haz lo correcto. Ahora vamos, por favor, a Romanos capítulo 16, del 17 al 20. ¿Sí? Romanos 16, del 17 al 20. Un varón fuerte, esforzado, valiente, futuro sacerdote de su hogar. Y no se halló hombre en Israel que tomara la espada y haga justicia. Y entonces el Señor levantó a una mujer llamada, no, así no se llamaba esa mujer, se llamaba Débora, la jueza. Ya, entonces una dama. Dice la palabra del Señor. Caramba, vamos. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén, gracias. Ahora, este mensaje tiene un contexto y les voy a explicar cuál es. Desde el versículo 1 hasta el 16, Pablo comienza a despedirse. ¿Ok? Pablo comienza a decir a la iglesia, hasta la próxima, nos vemos. Es mi deseo volver a verlos por primera vez y sé que lo voy a hacer. Años más tarde Pablo va a Roma. No en las condiciones que a él le gustaría. Va a Roma preso y después lo decapitan. Y ahí es donde muere Pablo, en Roma. Pero bueno, va a Roma al final, ¿no? Cumpliéndose la promesa del Señor. Pues Pablo dice, me gustaría verlos. Así son los planes de Dios, no siempre es como uno cree que va a ser.
Al final el Señor sí lo lleva a Roma, pero bueno, para su muerte. Pablo dice, me gustaría verlos, etc. Y comienza a despedirse. Y esta despedida es una despedida muy tierna, te recomiendo que lo leas, porque enumera a grandes cantidades de personas. Las personas que lo apoyan y las personas que están en la iglesia de Roma. ¿Sí? Saluden a tal, les manda saludos de tal persona, Timoteo que me ayuda, a este que es muy amoroso, que nos recibió, recíbanlo bien a este, y así. Comienza a enumerar a un sinfín de hombres y mujeres a quienes él estima, a quienes él quiere, a quienes él ama. Y es en ese contexto en donde comienza a enumerar a las personas, ¿sí? Para que se amen entre sí, que se manden saludos, ¿no? Para que todos se manden abracitos, en donde lanza esta advertencia: tengan cuidado de aquellos que propician la desunión, tengan cuidado de aquellos que propician el levantamiento. Muchas veces usan palabras cándidas. Es muy difícil que una persona que lamentablemente busca la desunión de un determinado grupo, en este caso de la iglesia, pues lo haga pues con palabras así fuertes, ¿no? No, usualmente es alguien que le cae bien a todos, que es muy amoroso, que es muy tierno, muy encandilado. Tengan cuidado, no lo hace con buenas intenciones, dice Pablo. Esta persona no lo hace para defender al grupo, no lo hace para cuidar a la iglesia, lo hace para satisfacer su propio apetito, es decir, su carne. La carne que es alimentada en base al odio, porque quiere la desunión de este grupo, quiere la desunión de la iglesia. Tengan cuidado de esas personas. Tengan cuidado. O sea, estas personas no son personas que buscan el bien de la iglesia, al contrario, son personas que buscan la desunión de la iglesia. Y esto es una buena manera de concluir el Evangelio. El Evangelio es la reconciliación del hombre para con Dios, ¿sí? Y se ve de manera visible en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia es importantísima dentro del plan divino. La iglesia es importantísimo para el plan divino, chicos. Importantísimo. Pero si nuestra iglesia, si mantener un grupo de 10 personas unidos, pensando todos igual, es difícil. Imagínate que 10 personas vayan al cine, a ver, que se pongan de acuerdo todos a ver la misma película, ¿sí? A no ser de que esa es la película que todos queremos ir a ver, ¿no? Néstor, yo vi al preestreno de Avengers, ya, bueno. Salvo esas honrosas excepciones, es muy difícil que todos se pongan de acuerdo. Y va por ahí uno que dice, no, que yo quiero ver esta, no, mejor esta, no, y así sucesivamente. Puede haber. Imagínate 10 personas por algo tan superfluo como ver una película. Ahora imagínate como nuestro grupo, un grupo de 30 personas, en donde no, ¿qué pasa, Diego? No, es posible. En donde no estamos decidiendo cosas como ver una película. En este grupo usualmente las personas, voy a decir cosas escandalosas, se van a enamorar entre sí. No, es que a mí me gusta, no, pero... Y así estamos todos. No, es que me miró, que dijo, que opinó, que y así. Muchos de nosotros vamos a convivir a lo largo de muchos años. Vamos a compartir varias cosas. Vamos a confiar ciertos secretos a tales personas. Y luego encontramos pues que ese secreto está en los pedidos de oración, pues, ¿no? ¿Qué es eso? Una vez me pasó en nuestra iglesia todavía. No por chismoso, sino porque me olvidé decirle, pastor, no le diga esto a nadie. Dije, pastor, yo estoy orando porque me quiero casar, eso fue hace años. Pastor, de verdad sí, pero estoy orando. Ay, ya va acá, ¿no? Y a la semana siguiente, oremos por Néstor Jiménez que se quiere casar. No, puede pasar, ¿no? Puede pasar. No sé si Ángel estaba, no creo que no habías entrado, menos mal. La oración, chicos, la oración. La oración, señor, la oración. No, entonces, y a veces pasa, ¿no? Quizá no de esa buena manera, ¿no? Quizá de otra mala manera circulan los chismes. O a veces él no me dijo, o ella no me respondió como yo quería. Me siento mal. Es muy difícil. Muchos de nosotros vamos a tener que pedirnos disculpas. Tenemos que hacerlo. Y lo vamos a hacer. ¿No? Esta semana, por ejemplo, creo que pidió disculpas 2 veces, a una señorita y el otro a un joven. Porque sí, pues tenía razón, hice mal, perdóname, no fue lo correcto, tienes toda la razón, disculpa. Tenemos que acostumbrarnos a pedir disculpas, a pedir perdón. Tenemos que acostumbrarnos a perdonar, porque una cosa es que te digan disculpas y otra cosa es que
no te perdono. Estás en tu derecho, entre comillas. Entonces, mantener unido un grupo de 30 personas, que ni siquiera es muy grande, imagínense cuando el grupo, si Dios así lo desea, seamos 50, va a ser complicado. Y hay personas que lamentablemente en su inmadurez lo que van a hacer es querer desunir. Siempre van a haber motivos para desunirse, reitero. Van a haber conflictos cuando hablamos de personas. Todos los que estamos aquí somos pecadores, perdonados por la gracia de Dios, pero somos pecadores. Entonces, nuestro carácter no es el más santo, nuestras reacciones no son las más santas, nuestra manera de actuar, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de reaccionar ante algo que nos incomoda o nos molesta, no es lo más santo. Entonces tienes que estar preparado para ofender y pedir perdón, y para ser ofendido y perdonar. Entonces, siempre van a haber motivos para desunir, siempre. Ya me cansé de este grupo, nadie me habla, todos me odian, todos me miran mal, ese es el grupito de los famosos, yo quiero estar ahí, me votan siempre, me largo de aquí. Siempre van a haber buenas razones para no pertenecer a un grupo de personas, siempre, como en la universidad, para no pertenecer a un grupo de estudio, nadie estudia, nadie hace su parte. Siempre hay razones, pero el carnal utiliza esas razones y lejos de buscar la reconciliación en Dios, lo que hace es profundizar sobre eso. Eso te dijo, así, sí, ella es así, siempre, terrible. Ven, vamos a hablar con tal chica, ¿no? Y van y hablan y se incrementa el chisme. ¿Hay personas así? Por supuesto que las hay. Ahora, no sé si hay en nuestro grupo, ¿no? Estoy hablando de manera general, pero siempre van a haber. La palabra del Señor dice, ten cuidado, porque el Evangelio busca unir. Ahora, si tú eres de esas personas, quizá de manera inconsciente, porque a veces pasa, entonces arrepiéntete. No porque no haya razones para no desunirnos, siempre hay razones para pelearse, para agarrarse de pelo, de cuello, siempre hay razones. Somos jóvenes, siempre hay razones. Pero en Cristo hay más razones para reconciliarse, siempre. Entonces, tienes que estar dispuesto a hablar, a sentarte, a conversar, a pasar ese incómodo momento. Bien, somos hermanos, tenemos que llevarnos bien. ¿Qué pasó la otra vez? O vamos a hablar con el líder, o vamos a hablar con el pastor. Pasó esto, quiero que todo salga bien. Siempre, joven. Y esto va en relación al Evangelio, porque el Evangelio, recuerda, concluye en la reconciliación. Y Pablo quiere darle este último consejo a la iglesia. Ya saben lo que es el Evangelio, ya saben lo que busca el Evangelio, ya saben cómo amar a su prójimo. Ahora tengan cuidado de aquellos que, aún sabiendo todas estas cosas, quieren desunirnos. De manera consciente o de manera inconsciente, tengan cuidado, no participen de estas obras, al contrario, participen de la unión. Y es ahí en donde Pablo concluye su carta, entendiendo ya todos estos antecedentes, que es importante la enseñanza y seguir el buen ejemplo y evitar el mal ejemplo de las personas que pasaron atrás de nosotros, de la importancia de mantenernos unidos como jóvenes, de mantenernos unidos como iglesia, en donde Pablo dice, gloria sea a Dios. Ese es el contexto. Gloria sea a Dios por medio de Jesucristo. Gloria sea a Dios. Joven, concluyo ya, porque el tiempo nos ha ganado. ¿Quieres que tu vida glorifique al Señor? Hay dos cosas muy prácticas que puedes hacer. Para todo, desde tu ámbito laboral, tu ámbito emocional, familiar, estudiantil. Dos grandes ejemplos. Jordan, dos grandes cosas que puedes hacer en tu vida. La primera, sigue el buen ejemplo. De las cosas buenas y de las cosas malas que hicieron las otras personas. No los juzgues, porque ya pasó que eso lo haya juzgado Dios. Pero sigue el buen ejemplo. Hace poquito estuvieron acá diciendo las personas que admiran, y muchos admiraron a personas que creo yo que sí son dignas de admirar, cosas prácticas y propias, ¿no? Recuerdo no con más alegría, pero sí una historia tanto pintoresca que verdad llama la atención, y es cierto la que decía Adriana del portero. Siempre te recibe bien, siempre te trata bien. Pues quizá en el trabajo eso es un buen ejemplo. Puedes estar en lo más estresado del mundo, tu trabajo, quizá odias tu trabajo, Néstor, esta empresa, una desgracia, ¿no? Ten buen ánimo, porque para el Señor trabajas, ¿no? No para tu jefe, para el Señor.
para la gloria de Dios. Entonces, joven, sigue el buen ejemplo de las personas que te rodean, de las personas que ya pasaron. Y evita el mal ejemplo, ¿no? De las personas que ya viste que hicieron cosas malas, que ya les cayó que ya les cayó el castigo, que ya les cayó la represión, que ya les cayó la disciplina. Evita entonces imitar a tales personas. Bueno, esos actos al menos, ¿no? Imita lo bueno, lo que ves que trae recompensa, lo que ves que trae gloria al Señor, lo que ves que bendice al prójimo. Eso imita. Y lo segundo, evita ser partícipe de las desuniones. Reitero, hay buenas razones siempre para separarte del grupo, siempre. Hay buenas razones para reducir el grupo, para dejar de ser 10 y ser solo 3. Siempre hay buenas razones, siempre, joven. Pero si eres cristiano, busca la paz con todos, busca reconciliar, busca tender puentes, busca ser buen amigo. No con esto quiero decir de que necesariamente le vas a caer a todos, por eso Pablo dice, traten de estar en paz con los que puedan, ¿no? En cuanto a ustedes dependan, ¿no? No siempre puede ser amigo de todos. Y eso no, y también vamos a hablar más adelante que siempre de vez en cuando es bueno discutir y que hay que aprender a discutir. También lo vamos a aprender cuando toquemos Gálatas, por ejemplo. Pero evita ser partícipe de las desuniones, evita ser partícipe del chisme, de la habladuría, evita ser partícipe de la crítica destructiva hacia el prójimo, de alimentar el odio, la envidia o el resentimiento. Evita eso. Participa al contrario de la unión, de la reconciliación, del amor, de la tolerancia entre nosotros, de apuntar hacia las cosas que tenemos en común, de las cosas buenas que pueden ayudarnos a nosotros y a nuestro prójimo. Apunta a esas cosas y verás que tu vida poco a poco comienza a reconstruirse para la gloria de Dios. Hay una palabra que me gusta, bienaventurados los pacificadores. Es una bendición por parte de Dios. Bienaventurados los que hacen tales cosas. Sigue el buen ejemplo. Sigue el buen ejemplo. Evita el mal ejemplo y vas a tener una vida dedicada a la gloria de Dios. Bien, chicos. Vamos a orar. Con eso terminamos. Bendito Padre Celestial, santificado sea tu nombre. Te damos la gloria solamente a ti porque tú eres nuestro Señor, eres el creador del universo. Tú hiciste todas las cosas, mi buen Dios, con el poder de tu palabra, a través de Jesucristo, tu Hijo amado, bajo el poder del Espíritu Santo. Buen Dios, tú que gobiernas desde las esferas celestes, te damos la gloria solamente a ti, mi buen Señor. Solamente a ti, porque tú nos salvaste, porque tú hiciste este maravilloso evangelio para la salvación de tu pueblo. Gracias, Padre, porque aún sin merecerlo estamos aquí, porque aún sin ser lo suficientemente justos, somos justos delante de ti por medio de Cristo. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestras malas decisiones, tú transformas nuestra vida. Incluso, Señor, las malas decisiones que tomemos servirán para nuestro bien, no por nuestros méritos, sino porque tú así lo has prometido, porque nos amas y no vas a dejar, mi Señor, que nuestra vida sea destruida. Al contrario, caminaremos cada día más hacia ti. Con altos y con bajos, tú siempre estarás con nosotros, porque no hay nada, mi Señor, ni espiritual ni material que nos separe de tu amor. Gracias, Padre. Gracias porque a pesar de nuestra desgracia, de nuestra inmundicia, porque a pesar de nuestra debilidad, de nuestro pecado, tú, mi buen Dios, enviaste a Jesucristo, quien murió por nosotros. Gracias, Señor, porque estás con nosotros día a día, batalla tras batalla, tentación tras tentación, prueba tras prueba. Siempre estás con nosotros, buen Señor. Gracias. Y ahora te rogamos que nos permitas que este maravilloso evangelio que nos salvó también sea motivo para que nosotros busquemos siempre la reconciliación, que siempre busquemos la unión, el respeto, el amor, la tolerancia quizá para muchos sobre nosotros, mi buen Dios, en nuestro grupo. Queremos ser un grupo de jóvenes que te glorifiquen, que amen a la persona que está a su costado, que a pesar de que quizá existan buenos argumentos para pelearnos, para chismear, para rajar entre nosotros, que al contrario, mi buen Dios, abunden más los argumentos para perdonarnos, para buscar las buenas conversaciones, para buscar, Señor, la diversión mutua, el amor mutuo, el perdón mutuo.
Ayúdanos, Padre, a amarnos cada día más, para darte la gloria, mi Dios, en todo, porque queremos darte la gloria por medio de Jesucristo. A ti sea, mi Señor, todas las palabras que puedan describir, mi buen Dios, la gloria y el honor que te corresponde. A ti sean, Padre, por Jesucristo, a quien enviaste para nuestra salvación, nuestro Señor y Rey. Amén. Amén, chicos. Amén. Bien, algunos anuncios importantes mientras Angelita me ayuda con el recorte.